Bien, que Dios les bendiga a todos en esta tarde. Me gustaría que todos aquellos hermanos que tienen Biblia, por favor, tengan la amabilidad de abrirlas y buscar en el libro primero de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Libro primero de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14. Vamos a leer la palabra del Señor, donde hay un subtítulo descriptivo aquí: Guerra de Saúl contra los filisteos. Amén. Dice la palabra del Señor: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a su tienda, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable ante los ojos de los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Ben-Abed. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme a holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. ¿Para qué? Para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sean príncipes sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado, y has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque, como dijera nuestra hermana Sonia, mejor es el obedecer que el sacrificio. Gracias porque tu palabra es una fuente inagotable, es una fuente insondable donde cada día nosotros podemos sumergirnos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por el privilegio que tenemos de formar parte de tu pueblo. Gracias porque somos la iglesia de Jesucristo. Yo te pido, Padre Celestial, que pongas palabras en mi mente, en mi corazón y en mis labios, palabras tuyas que sean para la edificación de nuestras vidas. No me canso de darte gracias, Padre, por tu amor y por tu fidelidad.
Y yo te pido que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todas las riquezas inescrutables que están implícitas en tu palabra. Bendícenos, Padre Santo, quédate en medio nuestro y permite, Padre Celestial, que sea el Consolador el que hable por medio de tu palabra a nuestros corazones, y que todas las enseñanzas, tanto generales como específicas, que están en tu palabra, calen en lo más profundo de nuestros corazones, para que cada día nosotros podamos vivir conforme al designio de tu voluntad, y para que cada día podamos vivir conforme a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle como título a mi mensaje en esta tarde: ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? Es una pregunta evaluativa que quiero que nosotros tengamos en mente en todo el decursar del desarrollo del mensaje en esta tarde, porque quiero, con la ayuda del Señor, hacer alusión a la importancia que enmarca el libro primero de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 14, donde hay unos detalles muy interesantes que quiero traerlo a colación en esta tarde, y permita el Señor que al término del mismo seamos capaces de comprender la importancia que tiene para la vida cristiana cómo hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de nosotros mismos. Creo que leí hace un tiempo una cita que decía: no pidas conocer la voluntad de Dios si no la vas a cumplir. Wow. No pidas hacer la voluntad de Dios, no pidas conocer la voluntad de Dios si no la vas a cumplir. Y yo quise traer este pensamiento porque este pensamiento tiene una profundidad bastante insondable. No pidas conocer la voluntad de Dios si no la vas a cumplir. Creo que esta frase viene a colación con el tema de hoy, que es la voluntad de Dios. Y creo que si nosotros miramos toda la Biblia, hay un mandato a obedecer más que el sacrificio, como dijera nuestra hermana Sonia. El cristiano debe de obedecer la voluntad de Dios, especialmente cuando Dios ya la ha revelado en su palabra. Creo que a veces queremos que Dios se manifieste de una manera espectacular, de una manera dramática, pero la verdad, mis queridos hermanos, es que lo que Dios quiere para nosotros está claro en la Escritura y está revelado. Recordemos que hay tres aspectos diferentes de la voluntad de Dios. Hablamos de la voluntad decretal, soberana o oculta de Dios, o sea, la voluntad definitiva. Pablo habla en Efesios 1:11 o en Job capítulo 42, versículo 2, sobre este aspecto de la voluntad de Dios, la voluntad decretada, soberana o oculta de Dios, que muchos teólogos la llaman la voluntad definitiva. Otro aspecto de la voluntad es la voluntad perceptiva o revelada o declarada, como está en Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Y un tercer aspecto de la voluntad es la voluntad permisiva o perfecta de Dios, que define lo que es agradable a Dios, como por ejemplo 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Estos tres aspectos de la voluntad decretada, la voluntad perceptiva y la voluntad permisiva, están implícitas en el tema de la voluntad de Dios. Hemos hablado acerca de la voluntad operativa de Dios, que es el que yo estoy haciendo. Hemos hablado de la voluntad motivadora de Dios, por qué yo lo estoy haciendo. Y hemos hablado acerca de la voluntad geográfica, dónde lo estoy haciendo. Entonces, es importante que para hacer la voluntad de Dios siempre tenemos que hacer lo correcto en el lugar correcto y por la razón correcta. Muy importante en esta tarde que tengamos esto en mente, porque creo que muchas veces nosotros sustituimos la voluntad de Dios por la voluntad nuestra. O sea, sabemos lo que Dios quiere, pero hacemos lo que nosotros queremos. O sea, muchas veces vamos a decir, no, que todo se haga para la gloria de Dios. Pero nos gusta mucho a nosotros el crédito. ¿Es verdad o no es verdad? O sea, que se haga la voluntad de Dios, pero en el fondo queremos nosotros ¿qué cosa? El crédito. Y eso es algo que está mal. Hoy vamos a ver un ejemplo bíblicamente, y lo voy a estudiar en el rey Saúl, un ejemplo bíblico de tal pensamiento. Y creo que Saúl
fue un rey escogido por Dios y él tuvo un buen comienzo, aunque recordemos que cuando Saúl fue llamado a ser rey, primeramente no quería y se esconde ¿dónde? En un pajar, tímido, huye de ese llamado, pero luego que se montó en el trono no quiso bajarse. Y es verdad, no es verdad. Eso pasa mucho con los políticos hoy en día, que muy humildes a la hora de entrar, pero luego que se posicionan, pues ninguno quiere que bajarse del trono. Y precisamente en esta tarde vamos a llevar este tema: ¿hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque en todo el decursar de la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. Desgraciadamente, las consecuencias están implícitas en las decisiones que tomamos. Pero es importante que todos en la vida tomamos ¿qué cosa? Decisiones. Ahora, lo importante es, en las decisiones que tomamos, ¿hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra ¿qué? Voluntad. Hay una canción muy famosa, antigua, que se dice, que hablaba de a mi manera. Yo no sé si están oyendo esa canción, pero esa canción se oía mucho antes en las personas principalmente que saben mucho de música, y muchos cantantes la han cantado, pero tiene un mensaje claro, y es que a mi manera. Y cuando las cosas quieren hacerse a mi manera, sin ser a la voluntad de Dios, pues desgraciadamente siempre trae implícito consecuencias. Vamos a ver que Saúl fue escogido por Dios. Él tuvo un comienzo, un buen comienzo, tuvo el gran privilegio de ser el primer rey de Israel. Su futuro podía haber sido glorioso. Él podría haber sido el mejor rey de Israel, pero la historia muestra que no fue así. Tan pronto como asumió el cargo de rey, llegó a creer que hacer su voluntad era mejor que hacer la voluntad de Dios. Y creo que miremos bien todo el concepto del pasaje, porque quiero que sea la Biblia quien nos hable a nosotros y no ir con nosotros con presuposiciones al texto. Creo que en este pasaje encontramos que Saúl empieza ahora a decaer. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 15 del libro primero de Samuel, encontramos aquí la completa desobediencia del rey Saúl. Y es aquí cuando Dios le dice: tu reino ha terminado, en el capítulo 15, versículo 34. Creo que Dios lo rechaza a él como rey de Israel y muere, creo, de una manera trágica. Ahora, esto es importante que lo entendamos, porque no solamente los personajes bíblicos que no hicieron la voluntad de Dios y que hicieron su propia voluntad tuvieron consecuencias, también nosotros hoy en día somos parte de esta realidad. Ahora, hay creyentes que comienzan bien, como Saúl, siguen a Cristo, están animados, empiezan a crecer en el primer amor, trabajan en la iglesia, pero luego que viene una crisis, viene una prueba, viene una situación difícil, viene la lucha, empiezan a decaer en su vida y luego empiezan a enfriarse y comienza a vivir una vida mediocre, y por último dejan de congregarse y se van de la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, y todo muchas veces porque vinieron con una falsa expectativa a la iglesia. O sea, todos en la vida nos tratamos falsas expectativas. ¿Por qué? Una falsa expectativa es cuando uno cree que las personas no te van a fallar. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos depravados totalmente. La paga del pecado fue ¿qué cosa? Muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Pero cuando yo miro horizontalmente, creyendo que alguien, que la iglesia, que el pastor, que mi amigo, que mi esposo, que mi esposa, que mi novia puede llenar el vacío que intrínsecamente está en mi corazón, ahí hay un problema. ¿Por qué razón? Porque nada horizontalmente puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Cuando tú crees que algo horizontalmente puede llenar tu corazón, eso es una falsa expectativa.
¿Y qué pasa? Que cuando uno dice, mi esposa nunca me va a fallar, mi esposo nunca me va a fallar, la iglesia nunca me va a fallar, el pastor nunca me va a fallar, nunca me va a decepcionar. El día que falla, ¿qué pasa? Caí en la decepción. ¿Es verdad o no es verdad? Luego la otra semana caigo en el desespero. La otra semana caigo en el desánimo. Y la otra semana caigo en el desaliento. Perdón. El desespero es lo último. Desánimo, decepción, desaliento y desespero. Y cuando caigo en el desespero, no pongo un pie más nunca en la iglesia. No quiero saber más nunca de mi esposo. No quiero saber más nunca del pastor. No quiero saber más nunca de ese trabajo. ¿Por qué? Porque me tracé una falsa expectativa. La gente va a fallar porque no es Dios. Porque nosotros somos depravados totalmente. Y el único que puede llenar el vacío que hay en mi corazón, ¿quién es? Cristo. Nada horizontalmente en este mundo puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Cuando creemos esto, nos estamos trazando falsas expectativas. Y las falsas expectativas traen desaliento, desánimo, decepción y desespero. Permita al Señor que nosotros no nos tracemos falsas expectativas, que entendamos que cuando somos débiles, entonces que somos ¿qué? Fuertes. Amén. Creo que esto es señal que cuando un cristiano empieza a depender de la voluntad de Dios y no empieza a confiar en su propia voluntad, es una señal de que ese cristiano está creciendo ¿en qué? En madurez. Es importante que entendamos esto, hermano, porque en el Zoom hemos hablado acerca de esto. Cuando la gente piensa de ti de manera diferente a lo que tú te crees. La gente un día te alaba y otro día te crucifica. Recuerden que a Cristo estuvieron, Hosana, bendito el que viene, y después que le hicieron, esa misma multitud que dijo, crucifíquele. Y dijeron más, miren, queremos que nos sueltes a Barrabás. Queremos que nos sueltes al delincuente por delante de quién? Del justo. Es importante que nosotros entendamos esto. Lo que la gente dice de ti, piensa de ti o habla de ti, eso no es lo que eres tú. Eso no es lo que eres tú. Cuando alguien habla de usted y se ofende, hermano, no se ofenda, porque usted es peor de lo que esa persona está hablando de usted. Porque usted es depravado totalmente. Pero qué bueno que cuando voy a la Biblia hay un mensaje que es un aliciente y urge la necesidad que nosotros entendamos. A pesar de que soy depravado totalmente, he sido lavado, regenerado, justificado, perdonado, lavado por la sangre del Cordero y ahora soy perfecto en Cristo Jesús. Amén. Importante que entendamos esta realidad. Saúl es un ejemplo de un hombre que no siguió la voluntad de Dios. Ahora veamos qué motivó a Saúl para no hacer la voluntad de Dios. Y esto nos va a ayudar a nosotros a saber en esta tarde cuál es mi motivación, qué es lo que nos motiva a nosotros también para no ser muchas veces la voluntad de Dios. Pues precisamente, como punto número 1 en esta tarde, quiero tratar de que lo que hizo que Saúl no hiciera la voluntad de Dios fue primeramente el pecado de orgullo. El orgullo, versículo del 1 al 4. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió el resto del pueblo cada uno a su tienda, y Jonatán atacó a quién? A la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, y dijeron: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Dice, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Hermano, aquí encontramos que Saúl tenía a su disposición un ejército numeroso, pero él escoge solamente 3,000 soldados. Creo que en el verso 2 escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Misma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto aquí del pueblo. ¿A dónde lo mandó? A cada uno lo mandó
para su tienda, para su casa. Saúl empieza aquí, hermanos, a confiar en sus propios esfuerzos. Saúl empieza a confiar aquí en sus propias estrategias. Creo que él piensa que puede hacerlo a su forma y con su propia fuerza. Y creo que, hermano, cuando nos ponemos a estudiar el ejército de los filisteos, era un ejército superior en toda la plenitud. Lo podemos ver un poquito más adelante. Y creo que cuando uno empieza a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, ahí es cuando viene la crisis. ¿Por qué? Porque lo que hace que una persona se sienta en la vida no es el problema ni las circunstancias, sino la manera de pensar ante los problemas y ante las circunstancias. Por muy pequeño que sea el problema, hermano, siempre presénteselo aquí a Dios, que se haga de su voluntad. Creo que Saúl empieza a confiar en sus propios esfuerzos y ahora él piensa que puede hacerlo por sus propias estrategias, por su propia capacidad. Y ahora, hermano, esto es parte del orgullo del ser humano. Creo que el ser humano es orgulloso. Creemos que podemos hacer las cosas muchas veces sin la ayuda de Dios. El orgullo, la autosuficiencia, el protagonismo, el yoísmo, el intelectualismo. Creo que el pecado ciega, engaña y esclaviza. Tres cosas que hace el pecado: te ciega, te engaña y te esclaviza. Pero pregunto, ¿será que uno no conoce personas orgullosas? ¿Será que no conoce a personas que se creen autosuficientes? ¿Será que no conocemos personas que quieren el protagonismo siempre delante de todas las cosas? ¿Será que no conocemos personas cuando nos relacionamos a un grupo que es el yoísmo? Yo. El yoísmo. ¿Y será que no conocemos personas que todo lo saben, el intelectualismo o el biblicismo? Me la sé toda y no admito consejo y no soy enseñable y no quiero aprender nada porque yo me lo sé todo. Ahí hay un gran problema. Creo que el materialismo conlleva muchas veces a todo este tipo de pecado. Y creo que el materialismo tiene 4 errores. Primero, no es duradero. Segundo, no satisface. El opio del hombre es la inconformidad. Si tienes una casa nueva, quieres una mejor. Si tienes un carro nuevo, quieres otro mejor. Siempre, ¿tú me entiendes? Queremos ¿qué cosa? Algo nuevo. Entonces el materialismo no es duradero, no satisface, no cambia los corazones y no salva el alma. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. La autosuperación y el materialismo, el sueño americano no llena el vacío que hay en el corazón del ser humano. Eso es una falacia, eso es una gran mentira. Creo que vivimos en una sociedad donde todos estos pecados de orgullo, de intelectualismo, pues muchas veces se trae a colación en diferentes esferas de la sociedad. Estoy pensando en una maestra atea que estaba dando clase en la escuela, donde había una niñita cristiana, pero muy astuta y muy inteligente, explicando la maestra la vida y la alimentación de las ballenas en el mar. Y ella estaba hablando de cómo las ballenas comen el krill o el plancton y todas estas cosas. Y la niñita cristiana levantó la mano y le dijo: maestra, quiero hacer una pregunta. Y dice que la maestra, delante de todos los niños, le dijo a aquella niña llamada Martica: Martica, ¿qué quieres preguntar? Maestra, es que estoy tan maravillado que si las ballenas comen krill o plancton, ¿cómo fue que se pudo tragar a Jonás? ¡Wow! Dios es grande. Dice que la maestra, un poco obstinada y con genio, le dijo: Martica, no debes de creer todo lo que tú lees en tu casa. Todos los libros que tú lees en tu casa no debes de creer. Y la Martica respondió: wow, maestra, le hago una promesa. El día que yo llegue al cielo y yo vea a Jonás, lo primero que le voy a preguntar: ¿cómo fue que la ballena se lo tragó?
Y dice que la maestra le dijo, ¿y si cuando llegues al cielo Jonás no está ahí? Y ella le dijo, entonces se lo preguntas tú. ¿Me entiendes? Entonces se lo preguntas tú. Es importante que nosotros entendamos que aún Dios usa una niña para destruir el orgullo y la autosuficiencia de los seres humanos. Recordemos algo, Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No podemos ser buenos padres, no podemos ser buenos esposos, no podemos ser buenos vecinos, no podemos ser buenos cristianos separados del Señor. Creo que Saúl tenía orgullo y confiaba en sus propios esfuerzos y en sus propias estrategias. En el versículo 4 dice, y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho, abominable a los filisteos, dice, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Creo que aquí vemos que los enemigos de Israel, los filisteos, veían a los israelitas como algo abominable y ellos comienzan a prepararse para atacarlo. Según el versículo 5 del capítulo 13, los filisteos tenían un número tremendo de carros y de hombres a caballo. Creo que los filisteos estaban listos para atacar y pelear contra Saúl y sus 3,000 hombres. Y ese versículo 13, ese capítulo 13, versículo 5, nos da detalles como que el ejército de los filisteos superaba al pequeño ejército de Saúl. Y aún así el orgullo de Saúl lo llevó a ¿qué? A esta determinación. No importa, lo vamos a enfrentar. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad debido a nuestro orgullo, muchas veces nos hace ver odiosos a los que nos miran. Ahora sigamos como veamos el versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y otros pasaron a otros pueblos. ¿Qué pasó aquí? Pregunto. Tuvieron miedo. Antes de pelear, ya estaban ¿qué? Derrotados. Dice que se escondieron, buscaron cualquier lugar que les sirviera para esconderse, fosos, cuevas, rocas, y el miedo se apoderó completamente de ellos. Y todo esto fue debido al orgullo espiritual de Saúl. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban poniendo aquí la razón por delante de la fe. Ellos habían visto y ellos habían testificado de innumerables milagros que Dios había hecho con su pueblo. Sin embargo, parece ser que Israel, Dios haciendo bueno delante de Dios, Dios lo bendecía, Dios lo defendía. Se moría el rey, venía otro que no agradaba a Dios y caían de nuevo entonces en la desgracia. Y toda esta es la historia que se muestra en el Antiguo Testamento. Aún viendo los milagros y aún viendo cómo Dios se glorificó ante las dificultades, ahora el pueblo aquí está poniendo la razón por delante de ¿qué? De la fe. La Biblia habla acerca del detalle que los filisteos usaban carros como los hititas, y dice que los filisteos usaban 3 hombres por carros. Los cananeos usaban 2, pero los filisteos usaban 3. Así que imagínense cuántas personas tenía el ejército de los filisteos en aquel entonces, según el versículo 5 de este capítulo 13. Creo que nosotros podemos entender algo. Nuestro orgullo nunca va a producir buenos resultados. Muy importante, Dios nos ha dado sus mandamientos, Dios nos ha dado su palabra, pero nosotros muchas veces hacemos lo que nosotros pensamos que es ¿qué cosa? Mejor. Cuando un cristiano entiende que lo normativo es la Escritura, que en la Biblia hay suficientes ejemplos para enfrentar cualquier circunstancia y problema en la vida, estamos bien. Pero cuando dejamos la Escritura y empezamos a llevar la razón y la lógica por delante de la fe, aquí vienen ¿qué cosa? Los problemas. Creo que Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice,
Hay caminos que al hombre le parecen que derecho, pero su fin, ¿qué cosa es? Camino de muerte. Y creo que Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino, y él que hará, enderezará todas tus veredas. Hermano, el orgullo llevó a Saúl a hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa que llevó a Saúl a hacer su voluntad, además del orgullo, fue su falta de fe. ¿Cómo podemos ver esto? Si miramos el versículo 7 al 8, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía ¿dónde? En Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iban? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y qué le pasó al pueblo? Empezó a desertar. La gente empezó ¿qué cosa? A oír. Y aquí vemos la falta de fe. Pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que llevó el temor a los soldados? ¿Por qué los soldados seguían con miedo? ¿Por qué los soldados estaban temblando? Creo que el ejército cae en una apatía, en una falta de fe también. Y creo que el temor los controla, los paraliza, y la falta de fe los lleva también a la impaciencia. Cuando empezaron a tener la impaciencia, ¿qué pasó? Empezaron a desertar. Creo que Samuel, el profeta, le había dicho que esperaran 7 días hasta que él llegara. El propósito era que Samuel ofreciera ¿qué cosa? Sacrificio a Dios antes de ir a ¿dónde? A la batalla, y que él los bendigiera. Pero la falta de paciencia de Saúl se apodera de él al ver que sus soldados estaban ¿qué? Desertando. Y hermano, la falta de confianza en Dios se convierte en un hábito desde ahí en la vida de Saúl, constantemente de aquí en adelante. Creo que el orgullo de Saúl, su falta de fe, lo lleva a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y un tercer aspecto que llevó a Saúl a caer en esta crisis de hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios fue la presunción. Digo esto porque la presunción es hacer algo que no te corresponde a ti. En el verso 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocaustos, traedme las ofrendas de paz. Y dice, y él ofreció ¿qué cosa? El holocausto. Saúl ofrece sacrificio, algo que no le correspondía hacer a él. Saúl asume el rol de profeta, y ese rol era de Samuel. Creo que Saúl había recibido una dirección de parte de Dios a través del profeta Samuel, diciéndole: no hagas nada hasta que Samuel ¿qué? Llegue. Pero él no lo hace y asume un rol que no le corresponde. Y esto le lleva a la desobediencia. Creo que es importante que nosotros entendamos esta realidad. En el versículo 10 y 11, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel ¿qué? Venía, y Saúl salió a recibirle. ¿Para qué? Para saludarle. Miren los detalles ahora en el versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: mira, porque vi que el pueblo se me desertaba. Número 2, y porque vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Y número 3, y porque vi que los filisteos estaban reunidos en misma, ¿qué dice? Actué yo. Saúl desobedeció el mandato de Dios y cometió pecado. Dice en el versículo 22 y 23 del capítulo 15, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Hermano, creo que la desobediencia es algo serio para Dios. Samuel le dijo a Saúl: los sacrificios que tú haces no valen nada si no eres obediente a Dios. La obediencia a Dios debe ser algo primario y algo de valor en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios demanda, Dios quiere nuestra obediencia, y la obediencia se origina en nuestro corazón. En otras palabras, la obediencia surge de un corazón que ama a Dios y que depende de Él y que depende de hacer su voluntad. Tan pronto Saúl termina de hacer el holocausto, podemos ver que Samuel llega y en vez de Saúl confesar su pecado, ¿qué hizo? Empezó con las excusas. Versículo 11 y 12 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado. Mire cómo está justificándose espiritualmente el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Y aquí se está haciendo la víctima espiritual. Fijemos que en el verso 12 Saúl le dice: me forcé. Saúl inventa excusas y dice: Samuel, yo me forcé, tú no venías y yo hice lo que tenía que hacer. Es tu culpa, Samuel. Tú no llegaste temprano, yo hice lo mejor que pude hacerlo. Wow. Pregunto, ¿cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Culpamos a otros por nuestras faltas. Las culpas nunca caen en el suelo, alguien dijo. Es verdad. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien. Al sistema, al presidente, al esposo, a la esposa, al trabajador. A alguien hay que echarle ¿qué cosa? La culpa. Hermano, culpamos a otros por nuestras faltas. Pero el problema real viene de un corazón que busca hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Hermano, nunca hay excusa para desobedecer a Dios. Nunca hay excusas para desobedecer a Dios. Culpamos a otro para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Que cuando queremos que todo prevalezca, cuando queremos el protagonismo, cuando queremos lo mío primero, recuerden que el cristianismo es lo mío es tuyo y el comunismo es lo tuyo es mío. Hay una diferencia muy grande. Por eso es importante que nosotros entendamos esta realidad. ¿De dónde viene esto? Número uno, de nuestro orgullo, de nuestra falta de fe y de nuestra presunción. Los tres pecados que tuvo Saúl para hacer su voluntad, hacer algo que no le correspondía. Así nos pasa a nosotros. Cuando queremos hacer algo que no nos corresponde, nuestro orgullo, nuestra falta de fe, nuestra presunción, nuestro protagonismo, nuestro egoísmo o nuestro esqueísmo, porque muchas veces tomamos la postura de que del débil. Es que yo no sé hacer esto, es que yo no esto, es que yo no sé. Nos autojustificamos y todo esto termina en desobediencia a Dios. Y para terminar en esta tarde pregunto, ¿qué trae todo esto a la vida de Saúl? Dice el versículo 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí Saúl pierde la comunión con Dios, pierde la bendición de Dios y su servicio a Dios fue ¿qué cosa? Afectado. Yo tengo otra persona para ser rey. Dice el versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, nuestro servicio a Dios solamente es válido cuando servimos bajo la dirección y la voluntad de Dios.
Creo que el ejemplo de Saúl es un ejemplo triste. Permita al Señor que no dejemos que nuestro orgullo, que nuestra falta de fe, que nuestra presunción nos lleve a vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, sino que en cualquier problema, en cualquier vicisitud, en cualquier crisis de la vida, en cualquier decisión que tengamos en la vida, siempre hagamos la voluntad de Dios y recordemos que la norma de fe y conducta de la vida cristiana siempre tiene que ser la Escritura. No son las preferencias personales ni las preferencias institucionales, son los absolutos bíblicos. Que Dios le bendiga, mi deseo en esta tarde. Amén. Amén.